Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan. Esta es una conversación entre tres brillantísimas académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y en mi papel simplemente de editor de Penguin Random House. Para poner en antecedentes, para que podamos entender esta conversación, simplemente decir que Penguin Clásicos es la colección de clásicos más importante del mundo. Nació en Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Es muy emocionante pensar que el primer volumen, la traducción de la Ilíada, se publicó mientras Londres luchaba sola contra el nazismo y era bombardeada. Y desde ahí empezó una tradición en Penguin, la editorial británica más importante, de publicar de manera accesible, a precios muy baratos, en ediciones muy dignas, anotadas, dando el contexto histórico y biográfico de los escritores, los clásicos del idioma inglés en principio y después los clásicos universales. La colección de Penguin tiene más de 2000 títulos y nosotros desde México somos socios de ese proyecto y estamos desarrollando una línea de trabajo. Hemos publicado en español algunos de esos clásicos que son importantes, llevamos cerca de 70 títulos y al mismo tiempo decidimos incursionar en una idea que me parece muy atractiva: incorporar al catálogo de Penguin a los clásicos mexicanos. Somos la primera casa editorial de Penguin Random House que logra que sus autores clásicos formen parte de este reservorio, de este catálogo, de este acervo universal. Nosotros sabíamos que teníamos que acercarnos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos la fuerza de distribución, tenemos el músculo editorial, tenemos las ganas de hacer proyectos, pero quien tiene el cerebro filológico y la capacidad de hacer ese trabajo era justamente las maestras, los profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Belén Clark de Lara dirige el instituto, el Centro de Edición Crítica, que se desprende de la Facultad de Filosofía y Letras, y es un espacio académico especializado en ediciones anotadas de los clásicos mexicanos. Y con ella y con su brazo derecho, con Luz América, decidimos formar una especie de alianza estratégica entre Penguin Clásicos y la Universidad Nacional. La idea de los primeros 6 títulos que tenemos en el radar de publicación era escoger libros clásicos mexicanos en un doble sentido: los autores canónicos más conocidos de nuestro repertorio clásico, con ediciones inobjetables, avaladas científicamente por la ciencia filológica, anotadas a la perfección, o por la otra parte, de autores menos conocidos, darlos a conocer, que formen parte de nuestro canon. Y quizá diría una tercera variante, de autores muy conocidos, libros que no están tan editados. Y bajo esas 3 reglas de juego es que estamos construyendo cada año una colección que yo creo que con el tiempo será muy importante. Pero bueno, estas eran solo un poco las coordenadas en las que estamos. Yo no quiero, obviamente, más que pasarle la palabra a nuestras maestras. Quizá primero a Belén Clark de Lara preguntarle que si se atrevería con nosotros a hacer una definición de clásico, primera pregunta, y segunda, si se puede hablar de clásico mexicano, si no es una contradicción en los términos y solo hay clásicos universales, algunos mexicanos o no. Gracias y bienvenidos todos. Pregúntame de edición crítica. No, después, primero un marco, ¿no? Bueno, a partir de la independencia que se empieza a crear la literatura propiamente mexicana, ellos aspiraban a entrar al canon internacional. Entonces, en ese sentido, trabajaron por ser clásicos. Les costó mucho trabajo. Creo yo que el siglo XIX les fue difícil, al siglo XX no lo entendieron y entonces casi lo cancelan. Y ha sido una labor del Seminario de Edición Crítica de Textos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, el rescate de las obras de nuestros escritores. Ellos escribieron la mayor parte de sus obras en prensa, pocas llegan a ser libros, entonces hacer los clásicos ha sido un reto.
A partir de los centenarios es cuando se empieza a estudiar la literatura mexicana decimonónica, o se empieza a tratar de entenderla, o sea, segunda mitad del siglo XX, y ellos canonizan ciertos textos, Clemencia de Altamirano, por ejemplo, o Baile Cochino de Cuéllar, y en estos nombres ya clásicos para nuestra literatura damos este giro que tú mencionaste. ¿Son clásicos y clásicos mexicanos? Yo digo que sí. No sé. Adelante, la colección aspira en su calidad de clásicos a mostrar, trata de demostrar que estos autores de hace 100 años, muchos de ellos 150, algunos nacieron hace 200 como Guillermo Prieto, que es uno de los volúmenes que está próximo a salir. El reto es demostrar que siguen dialogando con nosotros, que los temas, que las inquietudes, que las propuestas que hacen pues son vigentes, que los temas que abordan siguen como preocupaciones de nuestra sociedad, que mucho de las preocupaciones sentimentales o morales o por crear una ciudadanía pues siguen ahí como propuestas que no terminan de consolidarse y que dialogan me acuerdo que ahora que veníamos caminando decías, bueno, estos muchachos, unos muchachos que venían caminando y venían todos desparramados en la banqueta, decía, estos muchachos no se educan. Cuéllar en los artículos ligeros justamente habla o intenta hacer una educación para el ciudadano, entonces son pendientes que todavía se tienen. Me parece que Salvador Novo resume muy bien lo que también es un clásico, ¿no? Él habla justo de las novelas de Cuéllar y dice, usted posiblemente crea que esto se escribió hace mucho tiempo, pero hay un aire de familia que usted verá ahí, ¿no? Se reirá quizá de las cosas que usted también hace, ¿no? Entonces creo que en este sentido lo que dice América es importante para nosotros, es ver cómo estos escritores de hace tanto tiempo al final nos están hablando de lo que somos, de cómo nos construimos, de cómo se construyó la nación, cómo incluso la nación transitó, digamos, de esta construcción nacionalista a la modernidad, ¿no? Que creo que se lee muy bien si uno ve primero algo de Altamirano, después de Cuéllar, en el mismo volumen de Cuéllar, una novela donde toda está la preocupación por la educación y al final más bien la preocupación por todo el cambio que es la luz eléctrica, ¿no? El personaje que viene de fuera y ve la luz eléctrica y dice, con razón ya crearon una escuela de ciegos aquí, ¿no? Porque esta luz es que no había antes, el ferrocarril, todo este tipo de cosas, hasta alguien como Nervo que está escribiendo ya cosas cercanas a la ciencia ficción, ¿no? Entonces creo que hay todo un recorrido que permite incluso tener el pulso de cómo se va escribiendo a lo largo del siglo, creo yo. Hay un ensayo que a mí me gusta mucho de Italo Calvino sobre por qué leer a los clásicos, ¿no? Y una de las reflexiones que él hace ahí es que dice que el clásico siempre te sorprende. Es decir, que tú tienes una idea preconcebida porque son libros que están en el imaginario de todos de alguna manera y que sin embargo cuando te acercas al texto es distinto a lo que esperabas en general o casi siempre para bien, ¿no? A mí me pasó justo este verano leyendo Moby Dick, que era uno de mis pendientes de vida, ¿no? Como uno arrastra siempre grandes libros que no ha leído, y yo tenía la percepción de que era una especie de novela de aventuras. Y cuando me zambullí en esa locura, que es una novela filosófica, que es una alegoría sobre el mal, que es una reflexión sobre la fundación de Estados Unidos, que es un debate, dije, caray, ¿qué diferencia hay entre lo que uno piensa que es un clásico y la reflexión y la fascinación, casi diría el estremecimiento que siente al leerlo, ¿no? Quizá para no llevar la conversación a una cosa abstracta, aunque luego podemos seguirlo platicando sobre la idea de clásico, sería bueno para los que nos acompañan, si quieres, Ana Laura, América, Belén, que nos digan qué volumen trabajaron cada una, qué representa ese libro hoy, y después podemos volver a una discusión más general. Porque yo quería empezar de lo general, pero quizás es más interesante empezar por lo particular, ¿no? Quizá ahora invertamos los roles. Ana Laura. Bueno, el volumen que yo edité junto con la doctora Clark son dos novelas de José Tomás de Cuéllar. Una es Historia de Chucho el Ninfo y la segunda es Los Fuereños. La historia de Chucho el Ninfo es, pues así como lo dice el título, es la historia de cómo un niño muy maleducado
¿no? Vive entre puras mujeres. Cuéllar dice, no hay ninguna figura masculina que le enseñe a ser hombre a Chucho, y se convierte en lo que se llama un ninfo, que hay una discusión si es, algunos investigadores dicen que es el primer personaje gay en la literatura mexicana, más bien la doctora Clark dice que es más bien lo que hoy podríamos llamar un metrosexual, ¿no? Se pinta, se arregla, y en realidad el problema con este personaje, que es terriblemente mal educado, pues es que le gusta demasiado a las mujeres, y sobre todo a las mujeres casadas, porque las mujeres casadas también les gustan los hombres, ¿no? Entonces, y ese es un problema real, porque lo que empieza a cuestionar pues es la familia y el matrimonio, que en este momento de, digamos, de reconstrucción, cuando ha caído el imperio de Maximiliano y se restaura la república, es el tema central, ¿no? Y la familia se convierte como en la gran institución que permite construir la patria. Entonces esa es una de las novelas, no les voy a decir cómo termina, pero termina como todas las novelas del 19 con alguien que le va muy mal, ¿no? Y alguien que le va más o menos bien. Y la segunda novela, que es Los Fuereños, es una novela mucho más breve, es una novela que Cuéllar escribe después de que estuvo 10 años en Estados Unidos, en su labor diplomática, y es una novela muy poco trabajada, muy poco, solo se ha editado una vez después de que lo hizo Cuéllar, y es quizá a mí la que más me gusta de Cuéllar. Es un viaje de iniciación, digamos, de unos fuereños que llegan a una ciudad de México donde no entienden absolutamente nada, y entonces les va muy mal, y sobre todo a la parte joven de la familia, que vienen con una serie de ilusiones acerca de encontrar el amor en la Ciudad de México. Y el primer error es que no saben leer los códigos de la ciudad, y entonces el charrito, porque además viene vestido de charrito, lo cual ya lo hace un ente complicado en la ciudad, confunde a una, que yo siempre digo que no sé qué es eso, a una mujer decente, piensa que es una mujer decente lo que es una prostituta. Y entonces ahí se desata toda un poco la historia de desgracia de esta familia alrededor de la mala lectura de lo que está pasando en una Ciudad de México que tiene otros códigos ya. Ya no es la ciudad no es la nación que se está construyendo, ya es más bien la ciudad moderna, que es muy complicada, donde la ley del mercado es lo que manda, y donde estos fuereños pues pierden todo, ¿no? Entonces, estas dos novelas, lo que es muy interesante es ver dos momentos de México muy distintos en relativamente pocos años, ¿no? Ver una preocupación totalmente pedagógica, allá la preocupación de Cuéllar de darse cuenta de que la modernidad, si bien trae progreso económico, no se corresponde con un progreso moral para él, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la ley del capital entra y no hay cómo leerla, ¿no? Todavía en un México que se divide un poco entre el campo y la ciudad. Entonces es el volumen creo que en ese sentido además el volumen ilumina muy bien el cambio estético del autor. Es decir, la primera novela es una novela donde él es como mucho más doctrinario, tiene largos párrafos donde nos dice qué pensar, y la segunda es una novela muy rápida, donde la única reflexión que en realidad hace larga, ensayística, tiene que ver con la prostitución, que le preocupa muchísimo la prostitución, porque dice, el problema no es que existan las prostitutas, el problema es que no están en una zona roja, ¿no? Están por toda la ciudad, ya uno las confunde, tienen mejores cosas que las señoritas decentes, se visten con los mismos astres, ¿no? Y tienen camas de latón que las otras mujeres no tienen, entonces ya hay una confusión total que a él le parece que tiene que ver con una modernidad inconclusa y complicada, y que es muy interesante cómo refleja a inicios del porfiriato lo que al final supongo sucederá con la revolución, ¿no? No sé, Luz María, América, perdón. Bueno, y algo que olvidó mencionar Ana Laura respecto a Chucho el Ninfo es que es la única edición en donde usted encontrará la edición completa, porque en la edición que se consigue por ahí le falta el último capítulo, siempre, por décadas le ha faltado, ¿no? En mi caso edité Ignacio Manuel Altamirano, 2 novelas, una con una visión absolutamente optimista de México. La Navidad en las montañas es casi un cuento de Navidad, es una visión de la posibilidad de que se encuentren un militar de la Reforma y un sacerdote
católico, justo en los años en los que llevan pues muchos años peleando por esas leyes de reforma que le quitaba todo ese poder que tuvo la Iglesia durante 300 años. La otra novela es El Zarco, es una visión totalmente opuesta, desencantada y desgraciadamente muy actual. Y podemos traerlo al tiempo presente, pues el gran problema del bandidaje por los caminos de México, el bandidaje que llega y asola regiones, en este caso está por toda la zona de Yautepec, del actual estado de Morelos, que antes estaba Guerrero, el Estado de México, en fin, que ahora es esta zona de Morelos, y cómo llegan ahí los bandidos, se apoderan de la muchacha más bonita del pueblo, la muchacha, digamos que accede a irse con uno de estos bandidos y ahí apenas empiezan sus desgracias, pasará por un gran proceso para darse cuenta de todo lo que significa ese bandidaje. Estas dos novelas pues también permiten ver un ciclo importante en uno de los novelistas, sí más que está más en el centro del canon de escritores del siglo XIX. Altamirano es de los más conocidos, de los escritores más conocidos, y de él es esta articulación incluso teórica de la novela como el gran género que llega a las masas, que gusta a las masas por todo el contenido amoroso, sentimental que tiene. Entonces Altamirano, con mucha perspicacia, pues dice, en esa novela que gusta tanto a la gente, pongamos unas ideas, una ideología muy clara, pongamos unas ideas de cómo pensar la nación, de los peligros que tiene tener unas malas decisiones políticas, económicas, en fin, de todo tipo, y pues en la solución que van teniendo los personajes, pues él va plasmando esa ideología a través de la novela. Y pues en estas dos novelas se pueden ver esos recursos de Altamirano. Altamirano aprende ya muy grande, 8 o 9 años, el español, y sin embargo su lengua materna es indígena, y sin embargo es como el gran ejemplo del indígena marginado que pudo llegar por esa apertura que empezaron a tener las instituciones, pudo llegar al Instituto Científico y Literario de Toluca y luego pues pudo llegar a la Ciudad de México, ahí hacer una carrera y convertirse verdaderamente en una figura paradigmática de las oportunidades que pudo tener el siglo XIX en la construcción de su propia literatura y de sus propios ideales. Leer este par de novelas pues nos permite ver todo este juego que hace Altamirano entre la realidad histórica, documental, ubicada en regiones reconocibles, en regiones descritas en su vegetación, en la gente, en las costumbres. Digamos, uno verdaderamente viaja al pasado leyendo estas novelas, en las cosas más cotidianas, pero también, desgraciadamente, uno se siente profundamente reconocido en las realidades. Cuando van los personajes a la cueva de los ladrones, que pues no es sino una iglesia antigua ya en ruinas, tomada por los ladrones, pues uno siente una actualidad impresionante en esas descripciones de cómo están operando y cómo tienen secuestrada gente y cómo a través del secuestro pues están consiguiendo más recursos. Pues es tremendo ese retrato de México. Belén. Bueno, Manuel Gutiérrez Nájera es otra cosa. No es que no es el Duque. Él va a romper tempranamente con la escuela nacionalista del maestro Altamirano para proponer un cosmopolitismo. Va a romper con el romanticismo que buscaba la verdad para proponer la búsqueda de la belleza. Y va a ser el primer modernista en nuestra literatura. Él es el prototipo del escritor moderno, en donde necesita tener un modus vivendi, ya no está incorporado a los cargos políticos, bueno, por lo menos la primera década de su vida, y quiere escribir. Entonces, el medio que tienen todos estos hombres para hacer la literatura es el periodismo. En este tenor, Gutiérrez Nájera deja una obra de alrededor de 2100 más o menos registros hemerográficos, con una obra
estética muy breve. 89 cuentos, de los cuales recogemos en este volumen 14, una novela y 1 o 2 tomos, dependiendo la edición, de las poesías. Todo lo demás es periodismo. Está consciente de trabajar por la literatura mexicana, rompe con la literatura nacional y va hacia la literatura mexicana y va a decir, ¿existe? Sí, aunque todavía en ciernes, si estamos hablando de 1884. El volumen que presenta la colección de clásicos mexicanos es la reunión del único libro que él vio en este formato, todo lo demás quedó para él. Él decía que estaba consciente que escribía para el olvido, pero que aspiraba a que lo bello se recogiera en libros y que trabajo nos dejaba los del siglo XX. Y ahí seguimos, ¿verdad? Trabajando. Así es que los 14 cuentos recogidos salen publicados en forma de libro de 1883, mientras que la novela es de 1882. A la hora que formó este volumen, digo, los cuentos son el antecedente de la novela. Entonces, viendo la publicación periodística, claro, es de un año antes esta selección. De los 14 cuentos, 13 están imbricados entre la crónica y el género. Entre la crónica y el cuento, no llegan a ser cuentos. Yo creo que de ahí el título de Cuentos Frágiles. Él está consciente de esa fragilidad del género. Y podemos encontrar muy claramente la crítica social. Si se ha dicho que los modernistas se subían en la Torre de Marfil y se aislaban del mundo, esto no es cierto. El rescate de las obras nos ha permitido ver el compromiso que tenían con la construcción de la literatura mexicana, ya no voy a decir nacional. La novela rompió el paradigmas. Rubén Darío decía que él había sido el primer cuentista parisiense y resulta que la novela se ubica en París, muchos años antes de Darío. Se decía que la primera novela modernista era Amistad Funesta, de José Martí, y resulta que esta es la primera novela del modernismo, y digo hasta ahora porque luego uno se lleva sorpresas. No sabíamos de esta novela porque no tuvo recepción, ni los amigos ni los enemigos hablaron de ella. ¿Por qué creemos que fue esto? Una, por la temática. Es una prostituta a la cual Gutiérrez Nájera le va a dejar el final abierto a la redención. 1882, y el final abierto viene ya en las 3 primeras décadas del siglo XX, o sea, antecede. La manera de narrar es otra cosa. No es una novela lineal como es la tradición en la novela mexicana, o como decía Ana Laura, que uno muy malo y otro muy bueno y ahí se va el final. No, aquí queda a decisión del lector darle el final a la novela. El juego del tiempo lo va a hacer a través de una lente como si fuera cine, y va a enfocar un detalle en el decorado y va a ir al pasado y al presente de la narración. Y yo en algún momento concluí que era la dualidad del escritor, del poeta periodista. Por un lado, una cortesana, una mujer que vive del teatro, pero que es virgen al amor. Esta dualidad Gutiérrez Nájera la lleva a la escritura y va a decir que el periodismo es la prostitución, es el hombre que sale a la calle y recoge las palabras, mientras que el escritor está en un recinto aislado en donde revive lo que le ha sucedido y puede trabajar con filigrana la frase. Entonces, la novela rompe paradigmas en estructura, rompe paradigmas en el contenido y, por supuesto, rompió con la estructura moralista de la sociedad mexicana,
yo creo que por eso ni los amigos ni los enemigos dijeron nada. Así es que no sabíamos de ella hasta hace muy poco tiempo. Es la primera vez que se reúnen estas dos obras en un volumen. Y el lenguaje, pues qué les digo, es maravilloso. Cómo hablar en concreto ilustra muchas veces el sentido de la colección que yo había explicado en abstracto, ¿no? Un autor menos conocido, pero que forma parte de nuestro canon, como Tomás de Cuéllar, en dos libros muy distintos entre sí, que permiten entender su evolución como escritor y la evolución del país, de la República, a la dictadura de Porfirio Díaz. Lo mismo en Altamirano, dos libros muy conocidos de él, pero que marcan dos épocas del autor, y de Gutiérrez Nájera, que hemos leído como el gran poeta modernista de nuestro tiempo, el rescate de una novela que estaba perdida, que no se conocía, o estos cuentos tomados de la prensa, ¿no? Entonces eso nos va marcando un poco el espíritu de la colección y la aportación que queremos hacer desde la UNAM y desde Penguin Clásicos al conocimiento y a la difusión de nuestro acervo cultural. Quizás sería interesante, Ana Laura, América, Belén, que nos contaran ya el proceso filológico más estricto, cuál fue el trabajo de anotación del texto de adaptación, ¿no? Bueno, en el caso de Cuéllar, el proyecto, la doctora Clark en 2003 me invitó a participar, a hacer un proyecto de edición crítica de las obras de Cuéllar, un autor pues que hacía algunas novelas como Baile y Cochino, que por cierto va a salir en la UNAM va a salir la primera edición, que es totalmente ilustrada, es como una especie de cómic, que va a quedar muy bonita. Después se la vamos a vender a la Penguin. La idea era, bueno, de este autor se leen 2 o 3 novelas en los cursos, en las preparatorias, es decir, está dentro de alguna manera del canon, menos conocido, pero solo 2 novelas se conocían, y entonces la doctora Clark dijo, bueno, es momento de ponerlo nuevamente en circulación, y entonces el trabajo, digamos, la obra negra de lo que ustedes van a ver, pues fueron años de revisar periódicos, de buscar, porque buena parte de lo que Cuéllar publicó pues estaba en periódicos, buena parte de sus novelas también se publican por entregas, no en folletín, pero sí por fascículos, digamos. Entonces fue una labor de varios años de estar buscando en acervos, ¿no? Todas las fichas, la colección completa serán, no sé, la pensamos primero en 17 volúmenes, no sé si van a caer en 17 volúmenes. Digamos que eso nosotros lo editamos de acuerdo a los procesos metodológicos de la crítica textual, ¿no? Buscando restituir, digamos, el texto, la última voluntad del autor, con anotaciones de un cierto tipo. Digamos que ese texto que nosotros trabajamos desde este procedimiento es el que está aquí, digamos, es un texto que ya se ha fijado, que se ha trabajado, que se ha actualizado la ortografía, la puntuación para hacer mucho más amable el texto, y esa edición, que yo creo que eso es uno de los grandes aciertos de esta colección, es este trabajo académico que está en un circuito quizá reducido, ¿no? De lectores a lo mejor más especializados, ese texto que es fidedigno y muy bien cuidado, pues ahora está para un público general, ¿no? El público puede saber que está leyendo realmente lo que el escritor quería que leyeran, ¿no? Nosotros, hay algunas de las editoriales de divulgación, pienso en los que distribuyeron más la obra de Cuéllar, pues el editor nunca decía de dónde sacaba la versión, pensaba que a lo mejor los escritores del 19 no escribían muy bien, entonces lo corregía, a veces no, sí, entonces de pronto yo no sé qué fue lo que nosotros leímos del siglo XIX, ¿no? Lo que garantizan estos textos es que estamos leyendo lo que el autor quería que se leyera, ¿no? Estamos tratando de respetar su última voluntad creativa, y esa anotación que a lo mejor en el caso de las ediciones filológicas es como muy larga, intenta ser especializada y demás, aquí hay un cambio, es decir, nosotros tratamos de anotar solo aquellos términos o aquellos lugares o aquellas cosas, digamos, que el lector general no podría traducir, porque pues evidentemente el tiempo ha pasado, ¿no? Mexicanismos, por ejemplo, que ya no se utilizan, entonces tratamos de hacer aquí una anotación mucho más ligera, que le permita al lector transitar mucho más fácil por el libro, con un enorme gusto por la lectura, pero digamos que es el resultado
de un gran trabajo, ¿no? De muchos años, que hoy está lo que cualquier académico sueña, ¿no? Que el trabajo, o cualquier académico que hace crítica textual, que es que su trabajo de años, que nadie lo vio durante mucho tiempo porque estuvo en los fondos llenándose de polilla con los periódicos y demás, de polvo y demás, está aquí para que el público en general lo pueda disfrutar, ¿no? Sabiendo que es un trabajo bien hecho, ¿no? Pues justamente el reto era lo que Penguin llamó ediciones de autor, que eran justamente ediciones que estuvieran avaladas por una investigación, por una seriedad en la fijación de los textos, que normalmente el público en general no advierte y no tendría por qué enterarse y simplemente recibe un texto que se le da como el texto fidedigno, el texto bueno de la novela o de los relatos que se están leyendo, pero que en el circuito académico pues sí, pues tratamos de detectar cuál es el texto que debe llegar al público. En el caso de estos textos del siglo XIX, todos son resultados de gente que se ha dedicado por mucho tiempo, en muchos proyectos y de verdad por años de investigación a investigar estos autores. Es el caso de Amado Nervo, que lo edita quien ha llevado la edición crítica de la obra completa de Amado Nervo, Gustavo Jiménez Aguirre. Es el caso de José Tomás de Cuéllar, que bueno, es un proyecto en el que han intervenido muchísimos becarios, se han formado muchos chicos en la búsqueda, en la edición, en fin, en todas esas labores, formados todos por Belén Clark y donde después se unió Ana Laura y muchos años después yo. Y en el caso de Gutiérrez Nájera, que también lo cuida ese texto Belén Clark, también es resultado de un proyecto, ese sí fundado desde 1959, entonces bueno, sí son textos pues que llevan toda una carga de investigación muy fuerte y que en estos libros aparece en la advertencia editorial el lugar de donde se sacaron los textos, o sea, sí se trata de dar esa seriedad al trabajo para que el lector sepa de dónde está leyendo eso que se da como por el texto válido. En el caso particular de los textos que yo trabajé, pues tienen una historia muy interesante. La Navidad en las montañas se publicó 5 veces en vida de Altamirano, o sea, fue un texto muy leído por sus contemporáneos. Yo fijé la última versión, pero es importante, y ahí lo recuerdo, que la primera haya sido parte de un álbum de Navidad, y era tal cual, un álbum que se regalaba o se vendía, eso no lo sé con precisión si se regalaba o se vendía, pero que contenía puras narraciones acerca de la Navidad. Casi todas eran esta visión un poco de la Navidad, es ese espacio maravilloso donde pueden ocurrir grandes cosas como que se abracen un soldado y un cura en plena guerra de Reforma. Pero en ese mismo se publica un texto como Las Posadas de José Tomás de Cuéllar, en el que pues absolutamente es irreverente con estas celebraciones de la Navidad y de las posadas, porque pues ahí nada más lo que se da es el encuentro entre una comadre y un compadre que aprovechan pues esas fiestas para tener ahí algún acercamiento festivo, ¿no? Esa es la maravilla de la Navidad. Claro, él sí sabía entender. Y bueno, ahí se fija la última versión y digamos que eso fue una cosa fácil de decidir, pero el texto del Zarco, que es tal vez de lo más disfrutable de Altamirano, de lo que escribió ya como más maduramente, él solo lee la mitad de esa novela en tertulias, va leyendo por capítulos en unas tertulias literarias que había, y la novela se pierde. Altamirano se muere sin ver nunca editado el Zarco, no consigue nunca que se edite porque lo envía, se lo entrega a Vallescá y se pierde el texto. Muchos años después es cuando tanto buscar y hablar y todo, conversa con Sosa, con Francisco Sosa, por ahí tenía un ejemplar, una copia Luis González Obregón, y el caso es que de esa copia es de donde Francisco Sosa hace la edición, corrige algunas cosas, mete algunos errores, le corrige la plana un poco a Altamirano, en fin, hace algunas cosas pequeñas pero significativas para la calidad, para el texto mismo,
Y por eso yo tomo la decisión de fijar desde el manuscrito de Altamirano, que es el que le regala a Luis González Obregón. Entonces, ese manuscrito, pues del que hay una edición facsimilar en la Biblioteca Nacional, pero pues en el circuito académico se conoció, ya se agotó hace muchos años, pero existió esa edición facsimilar. Bueno, hay esos manuscritos y desde esos manuscritos es desde donde fijé la edición de Altamirano. Entonces, lo que ustedes leerán, pues será realmente el texto fijado y cotejado desde la pluma de Altamirano, y aunque son pocos los cambios respecto a la edición de 1901, que pues también ya es inconseguible, pues sí trata de ser lo más apegado a la decisión de Altamirano para este texto. Acá tengo otra. Un poco la diferencia entre la edición académica y la edición que presentamos es que la edición crítica de textos, en ella uno puede recuperar cualquiera de los testimonios por las notas de variantes. Decidimos fijar, primero por ejemplo en el proyecto Cuéllar empezamos con la última voluntad del escritor, pero en la segunda novela todavía seguimos con ese criterio, pero en la tercera, en Chucho el Ninfo, ya no, porque la edición fue hecha en España y ya no fue cuidada directamente. La anterior fue cuidada, la de la ensalada de pollos, por Altamirano, y la de Chucho el Ninfo ya no fue cuidada por un mexicano, entonces tiene españolismos. Así es que decidimos fijar la primera, y uno puede restituir la segunda por medio de notas de variantes. Esa sería la diferencia entre una edición académica y una de divulgación, que no lleva este aparato. Yo lo que quisiera es hablarles un poco de los proyectos de obras, porque esto es como una probadita de cada autor. Los grandes proyectos recuperan no todo, eso de obras completas no, porque luego dicen, yo tengo una servilleta donde el autor le hizo una poesía a mi abuelita y ya se nos acabaron los completos. Pero la idea es recuperar, por eso decía Ana Laura que nos metemos a la hemeroteca durante años a recuperar todo este panorama. Era lo que, no sé si lo comentaba aquí o hace rato, que hay una historiadora argentina que vino y dice, bueno, ¿y para qué hacen los proyectos de obras? Nosotros los subimos a internet, los documentos. Dije, nosotros tenemos la hemeroteca digital Nacional de México, pero ¿qué crees? Si Gutiérrez Nájera escribió en casi 40 periódicos con 30 y tantos seudónimos, pues entonces recupera, está en internet, pero a ver, estúdialo y encuéntralo. Entonces, esos son los proyectos. Esos proyectos han derivado en una magnífica colección. Estamos muy contentos de haber colaborado en ella y de seguir ya con la segunda etapa. Ya ahí vamos. Porque es este trabajo universitario de especialistas hecho para todo público. Es la tradición de su literatura. Creo que son obras que deberían de estar en casa. No nada más porque todos los libros son igualitos y se ven bonitos. Las portadas son artísticas y hermosas. No, sino porque en verdad, aunado a todo eso, es la tradición del patrimonio cultural escriturario de México. La parcela, porque no crean que estamos hablando del siglo XIX, porque ahí estamos nosotros, pero viene también el Popol Vuh, viene también Sor Juana, viene Juan Ruiz de Alarcón. El siglo XX nos cuesta más trabajo, porque luego hay derechos de autor, entonces convencer a las viudas que nos dejen editar no es tan fácil, pero bueno, poco a poco, también cuando se vaya a conocer, es una disciplina muy antigua, pero en México es muy incomprendida todavía, esto de la edición crítica de textos. Pero ya como la academia ya está haciendo ediciones críticas, entonces ya vamos a tener fama, ya nos van a comprar más. Mira, escuchándolas, algo que ya sabía, ¿no? Pero que es tan emocionante el esfuerzo de tantos años de labor sistemática, metódica, acuciosa, y es muy emocionante que ahora tenga una salida hacia el gran público, ¿no? Belén habla de los que siguen, decir que el Popol Vuh va a ser una traducción íntegra del maya quiché, que no existía, por raro que nos parezca. Estamos
en verso además, presentando un clásico brutal de nuestra cultura que nos identifica, que nos significa en el mundo, del cual no había una edición, una traducción contemporánea, ¿no? Que es... No, es una edición del instituto, Ajá. traída igual a los Penguin, y nos emociona mucho poder lograr eso. Me gustaría decir dos cosas. Uno, escuchando a Ana Laura, me acordé de un cuento de Daniel Sada, pensando en los fuereños, ¿no? Y creo que ese es parte del sentido de los clásicos, que nos permiten dialogar con nuestros autores contemporáneos, ¿no? La idea de la Ciudad de México como el espacio maldito y que produce miedo en provincia, y la verdad es que muy justificadamente, ¿no? El cuento de Sada es una mujer que tiene que venir a la Ciudad de México a hacerse unos exámenes, y todo el mundo le dice, con que pongas un pie te van a robar. Es imposible que salgas sin que te roben de la Ciudad de México. Entonces llega a la central camionera, aterrorizada, agarra un taxi, está muy insegura, se encierra en su hotel, no hace nada, no se atreve a salir ni a comer ni a nada, etcétera, etcétera. Y solo va, el hotel está enfrente del laboratorio donde tiene que entregar sus muestras. Y es una mujer pudorosa, rica, de provincia, obviamente le da vergüenza trasladar sus muestras para los examen clínico en una bolsita transparente, y decide tomar una bolsita del Palacio de Hierro, y cruzando hacia los laboratorios le roban, como era inevitable en la Ciudad de México, ¿no? En fin, ese diálogo que establecen los clásicos me parece importante. Quiero destacar el labor del equipo de Penguin, así como el labor de Filológicas ha sido impresionante, y estamos muy contentos de esta alianza. También decir el trabajo que ha hecho Gwendolyn Perla, la editora de Penguin Clásicos, y su equipo. Eloísa Nava también está aquí con nosotros, porque luego son los que están en el día a día, ¿no? Y también me gustan mucho las portadas, el proceso de trabajo de Maru, de nuestra diseñadora, que es espectacular. Las portadas las tuvo que aprobar Penguin UK, Gran Bretaña, y la verdad es que nos emocionó mucho que encontraran que las soluciones gráficas, la paleta que nosotros proponemos para estos libros, formaran parte ya del patrimonio de Penguin, y eso también me tiene muy contento, ¿no? Nos quedan muy poco tiempo porque la fila es muy cruel, es muy libre y feliz, salvo en el manejo del tiempo. Quizá anunciarles, permítanme hacer un anuncio que no está vinculado con esta presentación, pero nos acompaña con nosotros en esta mesa, bueno, en este público, Miguel Bonazo. Es uno de los grandes escritores argentinos. Me da mucho gusto que estés con nosotros, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Miguel es una figura de su país como político, como periodista, como hombre crítico y como novelista también, ¿no? Y mañana presentamos de él El hombre que sabía morir. Si nos gustan acompañar, será una mesa deliciosa. Y bueno, nos queda tiempo para hacer dos preguntas del público, para escucharlos también a ustedes. Si alguien quiere comentar algo, si no, decir que la verdad es un esfuerzo para una editorial tan grande como nosotros, un proyecto que no tiene rentabilidad económica, pero que sí está puesta al servicio de los lectores. Y nos parece muy importante poner nuestro granito de arena desde la empresa privada para trabajar por nuestros clásicos y por nuestra cultura. Si no hay preguntas, los invitamos. Miguel. Gwendolyn, llevamos 6. Ahora publicados, perdón, estoy como la Navidad. pero la de comadres, ¿eh? Sí. Comadres. Cuando hablabas de la dinámica navideña, pensaba en la dinámica gráfica. Ahora hay 4 libros publicados. 5. Perdón, libros publicados en imprenta. El 6º ahora. Terminamos la colección en mayo del año próximo. Son los primeros 10 libros, y lo que está en ciernes, sería muy bonito que lo anunciaran y que ¿no? Es la segunda fase donde se recuperan aún más clásicos, y en ese sentido la colección funciona como planteaba Ricardo. Son libros que dialogan entre sí desde perspectivas casi
Claro. El lector se va a sorprender constantemente y estamos trabajando en la segunda tanda de otros 10 tomos y este proyecto que sigue siendo un sueño ahora se verá concretado y terminado en 2019. Así que va para largo y espero que... Todos los actores estamos contentos. ¿Por qué no nos dices los títulos, Belén? Pues los títulos los completamos aquí porque yo creo que lo novedoso que viene son dos escritores conservadores, porque claro, la historia la hicimos, ¿eh? Los republicanos, como yo sí soy decimonónica de corazón, como ganan los republicanos, obviamente los conservadores se borran del canon. Ahora los estamos recuperando y viene Victoriano Salado Álvarez, que es escritor jalisciense, y José María Roa Bárcena. Eso sería abrir de otra manera, porque no se han trabajado los escritores. Uno es producto de una tesis doctoral, que empieza a dar sus primeros frutos, y otro de un proyecto también de filológicas, que es el de Salado Álvarez. Vendrá Efrén Rebolledo con Salamandra, que es un texto maravilloso. Viene Federico Gamboa, viene Rafael Delgado, viene Castera, Pedro Castera con los cuentos, con los maduros y cuentos mineros, digo, las minas y los mineros. Viene, esperaríamos poder sacar algo de Reyes, que creo que sería estupendo, pero estamos con los derechos de autor, a ver si no entraría López Portillo y Rojas, que es otro escritor jalisciense. Pues son 10 títulos, no me acuerdo si ya llega a los 10. Las matemáticas, yo estudié letras porque las matemáticas no son letras. La verdad es un proyecto emocionante, qué bueno que estamos juntos, qué bueno que seguimos adelante. Los invitamos a acercarse a nuestros títulos, a seguir hablando con las maestras brillantísimas de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias a todos por su presencia, muy buenas noches.